Bienvenidos a este nuevo video de su escuela de música online Dream Music. En este caso vamos a aprender a hacer algo muy útil para todos los guitarristas. Vamos a aprender a hacer nuestro propio amplificador, ya sea para guitarra acústica o para guitarra eléctrica, y sin importar si tienes conocimientos en electrónica, ya que vamos a empezar absolutamente desde cero. Procedimiento. Aquí tenemos todos los materiales que vamos a utilizar, nuestro Pertinax, el circuito en el cual lo dejaré en la descripción del video para descargarlo, nuestro ácido o percloruro férrico, condensadores cerámicos, condensadores electrolíticos, soldadura o estaño y las resistencias. Estos también son condensadores cerámicos. Bueno, lo primero que necesitamos hacer es descargar el circuito, el cual lo dejaré en la descripción del video, e imprimirlo en una impresora láser. Es muy importante que sea así, ya que si no lo hacemos en una impresora láser, no podremos transferir la tinta a nuestra placa, que es lo que necesitamos hacer. Una vez tenemos descargado e impreso el circuito, vamos a cortar nuestro Pertinax en un tamaño que sea adecuado o igual a nuestro circuito, como podemos observar. Y lo siguiente que haremos es colocar el circuito con la tinta, el lado de la tinta, sobre la cara del cobre de nuestra placa. Esta es la cara del plástico y esta es la cara bañada en cobre. Vamos a colocarlo ahí. Y a continuación vamos a pasar una plancha caliente por aproximadamente 5 minutos, repasando muy bien los bordes y el centro para que la tinta se adhiera bien a la superficie de cobre de la placa. Yo ya tenía hecho este paso y nos va a quedar así. Yo ya lo planché y el papel se adhirió a la tinta se adhirió a la placa. Nuestro paso siguiente será colocar nuestra placa con el papel ya adherido a la superficie del cobre en un recipiente con agua, con un poquito de agua común y corriente. La vamos a sumergir y la vamos a dejar ahí por aproximadamente 5 minutos hasta que el papel se remoje bien. Bueno, una vez ya tenemos remojada la placa, vamos a empezar a retirar el papel con la yema de nuestros dedos, pero muy delicadamente sin estropear la tinta. Necesitamos retirar solamente el papel, así que vamos a empezar a jalarlo muy despacito para que no se vaya a salir la tinta. Necesitamos mucha paciencia. Retiramos los bordes primero. Y observamos cómo la tinta va quedando pegada en nuestra placa. Vamos a remojar un poco más y continuamos con este movimiento. Muy despacio, sin presionar, solamente vamos haciendo rollitos el papel. Ya estamos terminando de retirar el papel y así es como nos debe quedar nuestra placa. Pueden observar que solamente quedó la tinta pegada. Si por casualidad no quedó bien planchado y se nos salió un pedacito de la tinta, como en mi caso, aquí hay un bordecito que se salió, lo vamos a repintar con marcador negro permanente, preferiblemente de marca Sharpie. La tinta de este marcador es muy buena y cumple casi el mismo efecto que esta tinta. Entonces, si de pronto se le salió un pedacito, lo vamos a repintar y vamos a dar la figura con el marcador. Se preguntarán tal vez para qué sirve esto. Este mecanismo sirve para proteger los caminos o las partes de cobre que queremos que queden en la pista.
En el momento en que nosotros apliquemos el ácido se va a destruir todo lo que no esté protegido con la tinta. Entonces, cuando terminemos el proceso de oxidación con el percloruro, es decir, con el ácido, se quemará todo y nos dejará únicamente las pistas negras. Una vez tenemos el agua ya hervida y muy caliente, como en este caso, no sé si se aprecia en la cámara, pero aún le está saliendo humo y debe estar así, debemos aprovechar y aplicar el ácido lo más rápido posible. No tengo una medida exacta de cuánto debemos aplicar, solamente debo decirles que entre más ácido echemos, el proceso va a ser mucho más rápido. También cabe aclarar que no deben echar mucho, ya que la placa que vamos a hacer es bastante pequeña, entonces no necesitamos tanto. En mi caso tengo esta bolsita llena, voy a aplicar solamente la mitad. Inmediatamente esto, sumergimos nuestra tarjeta en el ácido. Y debemos aprovechar, como les dije hace un momento, la temperatura del agua, ya que ahorita está muy caliente y debemos empezar a agitar suavemente la tarjeta para que el agua con la solución, con el ácido, vaya removiendo poco a poco el cobre. Lo hacemos muy lentamente, giramos para que el agua vaya removiendo. Bueno, yo ya llevo aproximadamente 25 minutos agitando el recipiente con la placa y ya podemos apreciar cómo hay partes que ya se han liberado del cobre. Podemos observar todo este filo que ya está del color del plástico y nos quedan muy pocas secciones con cobre. Bueno, he finalizado por fin la parte de la oxidación y la placa ya está totalmente libre de cobre. A continuación la voy a secar con un trapo y voy a quitar todos los residuos de la solución de agua con percloruro. Y el paso siguiente va a ser lavarla. La vamos a lavar pero con una esponja de brillo muy fina para retirar la tinta negra y que queden solamente las pistas. Una vez finalizado nos debe quedar así. Como podemos ver, queda muy brillante y ninguna pista debe estar unida a otra, debe quedar muy bien separado. En caso contrario de que haya quedado una pista unida con otra, debemos tomar un bisturí y separar la parte donde se haya unido. Bueno amigos, este es el resultado del proceso anterior de oxidación de la tarjeta. Ya la he lavado y le he quitado la tinta y también le he sacado brillo con la esponja. A continuación, el paso siguiente es perforar cada uno de los orificios que quedaron marcados. Si tienen dudas, pueden consultar el plano para mirar dónde exactamente son los orificios. Más sin embargo, si hicieron bien el proceso anterior de planchado, de colocar el ácido y de retirarlo, los huequitos deben quedar marcados como se puede apreciar en esta tarjeta. La forma de hacer las perforaciones es de la siguiente manera. Debemos colocar nuestra placa con la cara del cobre, con las pistas mirando hacia arriba como la tengo aquí en este momento, y vamos a apoyar sobre una superficie donde podamos hacer orificios con tranquilidad. Bueno, a continuación, aquí pueden observar mejor la placa con todos los orificios que tenemos que abrir. Bueno, voy a posicionar el taladro encima del primer huequito que quiero abrir. En este caso va a ser este. No sé si se alcanza a apreciar con detalle, pero voy a ubicar la broca en el centro del orificio. Ya que tengo posicionada la broca ahí,
voy a encender el taladro y voy a traspasarla. Este mismo proceso voy a hacer con cada una de las marcas que tenemos para cada uno de los orificios. Bueno, ya he terminado con el proceso de hacer los orificios. Es así como debe quedarnos. Miramos del otro lado y deben estar las marcas. Para empezar con el montaje, lo primero que vamos a hacer es voltear nuestra tarjeta del lado plástico. Vamos a necesitar como herramienta fundamentalmente un cautín o un soldador, como quieran llamarlo. Les recomiendo mucho este en forma de lápiz porque es mucho más cómodo y más preciso para soldar que el otro soldador que tiene forma de pistola, aunque también puede servir, pero les recomiendo mucho más este. Esta base que tengo aquí solamente es para comodidad, no es necesaria, solamente sirve para colocar el cautín y poder sujetar la placa al momento de soldar. Pero como les digo, no es algo necesario. Bueno, yo voy a colocar mi placa aquí para mayor comodidad y vamos a empezar colocando las resistencias de 2.2 ohmios. Debemos en este momento tener el plano del circuito a la mano para saber dónde van cada uno de los componentes. La resistencia de 2.2 ohmios es la que tiene color rojo, rojo, dorado, dorado. Estas resistencias las vamos a colocar según el plano como les he indicado e irán en esta parte de la tarjeta. Deben ser muy cuidadosos en el momento de colocar las resistencias y cada uno de los componentes, ya que una equivocación hará que el circuito no funcione correctamente e incluso podríamos perderlo. Esas resistencias no tienen ningún lado, así que las podemos colocar tanto así como así, siempre y cuando entren más bien en los orificios que les corresponden. No importa si el lado dorado queda hacia abajo o queda hacia arriba, no tienen polaridad, no tienen lado que debamos tener en cuenta, solamente su debida ubicación. Cuando ya los he colocado, volteamos la tarjeta, pero antes nos cercioramos de que las resistencias estén muy bien aseguradas, que no queden en el aire, y en la parte posterior vamos a doblar las patas, las vamos a doblar hacia afuera para asegurar que la resistencia no se salga. Vamos a continuar con otro par de resistencias. Vamos a colocar ahora las resistencias de 1K. Las resistencias de 1K tienen color café, negro, rojo. Vamos a necesitar dos de estas resistencias. Vamos a cerciorarnos con el plano para darle su correcta ubicación. Vamos a montar ahora las resistencias de 4.7K. Estas resistencias tienen los siguientes colores: amarillo, violeta y rojo. Necesitamos dos en total. En este caso yo no voy a utilizar esas resistencias de 4.7 y voy a utilizar otras de un valor un poco más alto porque quiero aumentar la calidad de sonido de este amplificador. Más sin embargo, les recomiendo a todos que sigan los valores del plano. Las resistencias deben ser de 4.7, pero si alguno quiere hacer el cambio que yo lo voy a hacer, también está bien. Y vamos a colocar unas resistencias de 6.8K. Estos valores no se pueden modificar fácilmente, no podemos intercambiar una resistencia por otra. En este caso he estudiado muy bien el plano para saber por qué valor cambiarlo. Estas dos resistencias son encargadas de la entrada de señal. Aquí es donde va a entrar la señal de nuestro reproductor MP3 o de nuestra guitarra acústica o eléctrica. Al nosotros aumentar el valor de la resistencia, estamos limitando la cantidad de señal de entrada para mejorar así la calidad. Bueno,
continuación vamos a soldar las resistencias. Para ello volteamos nuestra tarjeta. Yo ya he soldado algunas, como pueden ver, más sin embargo les voy a indicar el proceso de cómo soldar correctamente. Y vamos a necesitar pasta para soldar. Vamos a introducir estaño en la pasta para soldar y con nuestro cautín, el cual ya debe estar caliente, debe ser encendido con unos 5 minutos de anticipación antes de soldar. Vamos a colocar el estaño sobre una de las patitas de las cuales queremos soldar a la tarjeta y vamos a colocar el estaño encima. Y vamos a acercar el cautín de forma oblicua, es decir, inclinado. No lo vamos a hacer verticalmente así, sino de forma inclinada. Y vamos a derretir el estaño haciendo que este cubra la pata que queremos soldar de la siguiente manera. La soldadura debe quedar brillante, bastante brillante, entonces debe ser muy rápida. Esto asegura la calidad del proyecto. Algo muy importante también a tener en cuenta es que en el momento de soldar, como en este caso, la soldadura solamente debe tocar el componente que nosotros deseamos. No debe tocar otra pista, ya que esto sería producir un cortocircuito. Las pistas deben quedar totalmente separadas, no se debe unir nada con nada. De esta misma manera voy a repetir el proceso con todos los demás componentes que hemos colocado hasta este momento. Ahora, con ayuda de un corta uñas común y corriente, vamos a cortar los sobrantes de cada una de las patas. Sin embargo, vamos a guardar una o dos, ya que la vamos a utilizar. Este sobrante lo voy a guardar. El resto los podemos desechar. Más sin embargo, si ustedes piensan hacer otros proyectos en el futuro, es recomendable que las guarden todas, ya que estos sobrantes se los utiliza como puentes. Vamos a continuar ahora colocando los condensadores 104. Estos condensadores pueden ser cerámicos o de poliéster. En este caso estos son de poliéster y se simbolizan con el número 104. Vamos a colocar estos condensadores en su sitio. Van a ir encima de las resistencias de 2.2 ohmios. Estos condensadores no tienen polaridad alguna, así que no debemos preocuparnos por qué lado colocarlos. Solamente debemos fijarnos bien dónde van a ir. Colocamos uno, necesitamos 5 en total. Vamos a dar la vuelta a nuestra tarjeta y vamos a soldarlos de una vez. Hasta el momento nuestro proyecto debe irnos quedando algo así. Pueden mirar la calidad de las soldaduras. Están brillantes y las pistas no se tocan unas con otras. Vamos a continuar colocando el resto de los componentes. Ahora vamos a introducir los condensadores electrolíticos. Vamos a empezar colocando el condensador de 220 microfaradios. Con este condensador debemos tener un especial cuidado, ya que este condensador tiene polaridad, es decir, no podemos colocarlo de cualquier lado, tiene un lado específico. Hay dos guías para saber cómo colocarlo. Si observamos bien, tiene dos patas y una de ellas es más corta. Esa pata que es más corta también tiene una franja en su lado, en uno de sus lados. Esa pata más corta significa o simboliza el lado negativo y está marcada en el plano. Pero por si las dudas, la colocación correcta de este condensador es con la franja, con esta franja blanca o gris, o con la pata más corta hacia este lado, hacia afuera. Aquí será donde va a ir el integrado, entonces la pata más corta debe ir hacia acá. Lo coloco, va justo aquí, lo introducimos y por debajo vamos a doblar sus patas. Ya lo tenemos colocado. Ahora vamos a colocar el otro condensador electrolítico de 1 microfaradio.
Para leer sus valores solamente necesitamos ubicar el número que está escrito aquí en la parte negra. Dice 1UF, el UF significa microfaradios. Estos condensadores, les recuerdo, deben ser de 25 voltios en adelante. Este valor también está especificado aquí. En este caso, no sé si se aprecia bien en la cámara, pero es de 1 microfaradio por 50 voltios. Y su polaridad también va a estar marcada por la pata más corta, su lado negativo. Este condensador va a ir al lado del condensador de 220, pero con la pata más corta o con el lado negativo hacia el lado izquierdo, hacia mi izquierda. Voy a introducir el lado hacia acá. Este es el lado negativo y lo introduzco. Doblamos las patas por debajo. Y ahora vamos a colocar el otro condensador de 1 microfaradio. De igual manera. Este condensador va a ir con su lado negativo mirando hacia el lado derecho. No sé si se estén guiando solamente por el video, pero les recomiendo que miren también el plano para que no se vayan a equivocar con los orificios. Este condensador va justo aquí. Con el lado negativo hacia la derecha. Seguido de esto vamos a colocar dos condensadores de poliéster más o también cerámicos, los cuales están simbolizados con el número 102. Ese número está escrito aquí en el cuerpo del condensador. Estos condensadores no tienen polaridad, es decir, no debemos preocuparnos por su lado. Lo podemos poner de cualquier manera siempre y cuando sea en el lugar que le corresponda. Este condensador va a ir ubicado aquí. Va justo aquí detrás del condensador de 1 microfaradio. Vamos a colocar el otro. Vamos a continuar ahora colocando los dos últimos condensadores electrolíticos, los cuales son de 47 microfaradios. El primer condensador que voy a colocar va a ir con su polaridad hacia arriba, con la pata más corta hacia arriba, y va a ir ubicado justo aquí. Vamos a colocar ahora el segundo condensador de 47 microfaradios, el cual tiene su polaridad hacia el lado izquierdo. Es decir, su pata más corta o su lado negativo va a ir hacia mi lado izquierdo, Listo, ya hemos colocado la gran mayoría de los componentes, así que vamos a soldar. Vamos a cortar ahora los residuos. A continuación vamos a colocar las dos últimas resistencias. Vamos a colocar la resistencia de 3.9K, la cual tiene los colores naranja, blanco y rojo. Esta resistencia la vamos a colocar aquí encima de todas las demás. Vamos a colocar la última, la cual es la resistencia de 10K y tiene color café, negro y naranja. Esta resistencia va aquí en estos dos últimos orificios. Introducimos y doblamos sus patas. Y para finalizar con los componentes pequeños, vamos a introducir el último, el cual es un puente o jumper. Este puente es uno de los residuos o una de las patas que nos sobró de los componentes que ya soldamos. Solo necesitamos una y va a ir en estos orificios de aquí, debajo del condensador de 220 y al lado de estas resistencias de 2.2. Vamos a darle forma y vamos a doblar sus patas para que quede como una resistencia y poder soldarlo. Ya tengo mi jumper y lo introduzco aquí.
proseguimos a soldar todo. Y ya solo nos falta colocar el circuito integrado. El circuito integrado lo vamos a colocar con sus letras Toshiba TA8210 mirando hacia acá, hacia el frente. Vamos a introducir en los orificios haciendo que calce. Ya introduje el circuito. Ahora vamos a voltear la tarjeta y vamos a soldar. Cabe aclarar que no es necesario que el circuito entre totalmente sus patas, de hecho es mejor que no lo haga. En mi caso quedan aproximadamente 5 milímetros de separación entre la placa y el circuito. Vamos a voltear la tarjeta y vamos a soldar. Debemos tener un especial cuidado en esta parte al soldar, ya que debemos evitar a toda cosa que las pistas se unan. Deben quedar totalmente separadas, así que la soldadura en este punto debe ser muy fina. Vamos a soldar primero la pata del lado izquierdo y luego la del derecho, cerciorándonos de que el circuito no se haya movido y no nos vaya a quedar desnivelado. Necesitamos que quede derecho, que no vaya a quedar inclinado ni hacia arriba ni hacia abajo. En mi caso está bien, prosigo con la otra pata del lado derecho para asegurar que no se mueva. A continuación seguiré soldando todas las demás. Voy a ver si puedo enfocar mejor la cámara para que se aprecie a detalle la soldadura. En este punto hay dos patas que están en una sola pista, eso es correcto, el plano del circuito es así. No hay por qué preocuparnos. Es así como nos va quedando el proyecto hasta el momento. En los orificios que quedan en la tarjeta únicamente van a ir los siguientes componentes. En estos dos orificios de aquí, los de la mitad, los que están debajo del puente o del jumper, va a ir la corriente con la cual vamos a alimentar nuestro circuito. Esta corriente puede estar entre 9 y 18 voltios, pero no se aconseja llegar hasta los 18 voltios. Un voltaje adecuado para obtener un buen rendimiento es entre los 12 y los 16 voltios. Yo en mi caso voy a utilizar 12 voltios. En este punto también cabe aclarar que este circuito es muy versátil y muy cómodo para alimentar, ya que lo podemos utilizar con la batería de una moto o con una batería que proporcione 12 voltios de corriente continua o con la fuente switcheada del computador. En mi caso yo tengo un adaptador de corriente el cual proporciona 12 voltios con una corriente de 3 amperios. Ya viene listo para conectar a un tomacorriente y tiene este plug de salida. En realidad este plug no importa cuál sea. Lo vamos a retirar dejando solamente los cables para introducirlos en estos orificios y soldarlos posteriormente. Al momento de soldar los cables necesitamos tener muy en cuenta su polaridad, ya que si nos equivocamos puede ser fatal para el proyecto. Los 4 orificios restantes del lado derecho son para la salida de los parlantes. En los dos de arriba vamos a colocar un parlante y en los dos de abajo vamos a colocar otro parlante. Los parlantes adecuados para este proyecto se recomienda que sean de 80 vatios reales hasta 150 vatios reales a una carga de 8 ohmios. Aunque si ustedes gustan pueden trabajarlo a 4 ohmios, pero deben colocar
un disipador más grande. En mi caso, el disipador que voy a utilizar será este. El disipador solamente es un dispositivo que nos ayudará a enfriar el circuito. Es muy importante, ya que si no lo colocamos, el circuito no durará ni 10 minutos, ya que por sobrecalentamiento se podrá dañar. Yo ya lo tengo preparado. Debemos abrir dos huecos para poder asegurar el circuito integrado con estas entradas y dos tornillos con tuerca. Debemos asegurarnos que quede bastante apretado para asegurar la transmisión del calor. Yo ya he terminado de colocar el disipador, lo he asegurado con dos tornillos con tuerca, introduciéndolos por los orificios previamente hechos con un taladro y una broca para aluminio y los orificios que trae el integrado. Sin ser más, vamos a hacer la última recomendación para dar un acabado bueno a nuestro circuito, y es el siguiente. Con la ayuda de un cepillo de dientes, que obviamente no utilicen, y un poquito de thinner, vamos a limpiar la tarjeta por el lado del cobre para retirar cualquier residuo y líquidos que se originan por el calor y la soldadura. Para hacer una prueba final con ayuda de una linterna, vamos a colocar la linterna debajo de nuestra placa y vamos a inspeccionar cuidadosamente de que ninguna pista esté unida con otra, como podemos apreciar en el video. No debe haber nada unido con nada. Si en esta prueba encontraste alguna pista que esté unida, debes tomar un bisturí y separarla cortando muy delicadamente, sin desoldar nada, cortando la parte donde se haya unido. A continuación, la prueba de sonido. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer la prueba de sonido en vivo del amplificador de 40 vatios para nuestra guitarra que aprendimos a hacer en el video anterior. Si aún no lo has visto, te invito a que lo hagas en el siguiente link. Es un video paso a paso de cómo construir un amplificador desde cero, sin importar si tienes conocimientos en electrónica o no. Bueno, para continuar con la última parte del ensamble de la tarjeta, vamos a colocar los cables de alimentación en su respectivo lugar. El cable rojo va a ser la entrada positiva y el cable negro va a ser la entrada negativa. Yo le he soldado una entrada para el plug de mi cargador, pero no es necesario, para poder conectar sin tener que sacar los cables. Pero si ustedes gustan, pueden cortar solamente el cable y soldar los cables directamente a la placa. Para hacer esto hay que tener muy en cuenta el color de los cables, ya que algunos cargadores no traen marcados la polaridad. Cuando cortemos el cable van a encontrar dos cables, uno rojo y uno negro. El negro es el negativo o masa y el rojo va a ser el cable positivo, como en este caso lo tengo marcado aquí. El cable rojo va a ir a la derecha, que es para la alimentación positiva, y el cable negro va a ir en el lado izquierdo. A continuación soldamos. Antes de soldar vamos a estañar la punta de los cables. Pelamos aproximadamente 3 milímetros de la punta del cable y los colocamos en la pasta para soldar, para posteriormente aplicarles un poquito de estaño para que la soldadura sea más fácil. Aplicamos estaño. Una vez estañados los cables, ahora sí podemos proceder a soldar. Introducimos el cable rojo en el lado derecho y el cable negro en el lado izquierdo. Giramos la tarjeta asegurándonos de que los cables estén bien introducidos. Los aseguramos y los soldamos.
Listo, terminamos de soldar los cables de alimentación. Ahora vamos con la salida a parlantes. Para la salida a parlantes necesitamos dos pares de cables, como en este caso. Un par para un parlante y el otro para el otro. El procedimiento es el mismo. Primero estañamos las puntas de los cables que previamente ya hemos pelado. Aplicamos estaño. Listo, ya hemos estañado los cables, ahora los vamos a introducir en su respectivo lugar. Tenemos 4 orificios, donde los dos primeros, los dos de arriba, son para el primer parlante y los dos de abajo para el segundo parlante. Estos parlantes también tienen polaridad, así que debemos utilizar unos cables que también la tengan, o marcar con un marcador el lado negativo. En este caso la polaridad es la siguiente. El orificio de la parte superior, es decir, el de acá arriba, es el polo positivo del parlante, así que vamos a colocar el cable que no está marcado en ese lado. Y el negativo es el inferior. Introducimos los cables. Aseguramos por debajo e introducimos los otros. Positivo arriba y negativo abajo. Aseguramos y ahora vamos a girar nuestra tarjeta para soldar. Listo, ya terminamos de soldar la salida a parlantes. Lo último que nos queda para poder probar nuestro amplificador es los cables de entrada de señal. En este caso la polaridad es la siguiente. El hueco de la mitad va a ser tierra o masa y el lado derecho y el lado izquierdo van a ser entradas de señal, derecha e izquierda respectivamente. Bueno, para nuestra entrada de señal vamos a necesitar 3 cables. Los introducimos previamente, los cables ya los debemos haber estañado, yo ya lo hice. Tengo las puntas de abajo y las de arriba ya están estañadas, así que solo las introduzco. Giramos la tarjeta y lo soldamos. Tengan mucho cuidado en no unir las pistas en este punto, ya que podría ser fatal para el proyecto. La soldadura en este punto debe ser muy pero muy fina. Bueno, ahora el último paso es colocar un jack que nos servirá para conectar nuestra guitarra o para conectar nuestro dispositivo MP3 o nuestro celular. Este es un jack tipo araña, se utiliza para circuitos impresos, pero también pueden utilizar un jack de estos de chasis y también va a dar buenos resultados. Sin embargo, le recomiendo uno de estos. Este jack tiene distribuidas las patas de la siguiente manera. La primera pata del lado derecho, es decir, esta, es la entrada de señal de tierra y las otras dos son las señales R y L. De esta misma manera colocaremos los cables aquí. El cable central, el que viene del orificio central de nuestro amplificador, irá soldado a la primera pata de nuestro jack, es decir, a esta. Y las otras dos las soldaremos en las patas restantes, no importa el lado como la soldemos. Lo importante es soldar el cable que viene desde tierra a la pata que le corresponde. Sujeto aquí el jack y ubico mi cable central, que es este, mi cable de tierra, y lo soldo. Ahora voy a soldar los otros dos respectivamente. Como dije anteriormente, no importa el orden, pueden soldarlo en la pata de la mitad o en la de acá, no hay ningún inconveniente. Y soldamos el último. En este momento hemos terminado con todo el cableado y con todo el montaje de la tarjeta. Ya estamos listos para hacer la prueba de sonido. Tengo aquí mis parlantes
de 100 vatios a 8 ohmios y tienen 10 pulgadas. Los tengo colocados en un marco porque voy a colocarlos en una caja acústica, pero esto ya es gusto personal. Bueno, vamos a conectar los parlantes al amplificador. El cable rojo es el positivo y el cable transparente el negativo, de igual manera acá. El positivo es el cable de arriba, así que conectamos el rojo ahí y el otro en el cable restante. Hacemos lo mismo con el otro parlante. Listo, tenemos los parlantes conectados. Ahora vamos a conectar una fuente de señal. En este caso voy a utilizar mi celular. Vamos a colocar un audio cualquiera y voy a utilizar un cable para conectar el celular en el puerto de audífonos. Colocamos a reproducir algo. Podemos controlar el volumen por medio del celular. Bueno, ahora haremos la prueba de sonido con nuestra guitarra eléctrica. Para ello voy a utilizar un cable o una línea de instrumento, una línea para guitarra, y la voy a conectar en el jack. ¿Listo? Vamos a conectar el amplificador y vamos a utilizar la guitarra en limpio, es decir, sin pedal. Tenemos aquí. Vamos a hacer la prueba ahora conectando un pedal a nuestra guitarra. Bueno, hemos terminado con la prueba de sonido de nuestro amplificador. Espero le haya sido de utilidad y pues les haya quedado muy bien a todos. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios de cómo les quedó. Para finalizar les voy a dejar unas pequeñas imágenes de cómo coloqué el amplificador en una caja acústica para que quede más parecido a los amplificadores de fábrica. El día de hoy vamos a aprender a construir un preamplificador con ecualizador, el cual lo podemos conectar al amplificador que enseñamos a hacer en videos anteriores. Para la realización de este proyecto nos vamos a dirigir a la página construyasuvideorocola.com, quienes se han dado el trabajo de realizar los circuitos, la lista de materiales y los PCBs listos para imprimir y se pueden descargar libremente y gratis desde su página. Agradecemos a construyasuvideorocola.com por este gran aporte. En la descripción también dejaré el link de su canal para que puedan apreciar todos sus proyectos. Para empezar vamos a ir a nuestro navegador favorito y en la barra de búsqueda vamos a escribir www.construyasuvideorocola.com.
Una vez en la página vamos a ir a la parte inferior izquierda y vamos a ir al menú y vamos a ingresar en la parte proyectos. A continuación vamos a ir aquí donde dice preamplificadores de audio. Vamos a bajar en la lista y vamos a buscar aquel que dice preamplificador estéreo con entrada de micrófono, línea y ecualizador. Hacemos clic y nos lleva donde encontramos una explicación del proyecto muy detallada en cuanto a componentes, fabricación e implementación de la tarjeta. Vamos a ir hasta la parte final y le vamos a dar en siguiente. Seguimos, aquí en la segunda página hay una explicación detallada de los componentes, condensadores, resistencias, etc., la cual miraremos más adelante. Continuamos y damos siguiente en la parte inferior. Volvemos a bajar y vamos a ir al primer enlace que dice descargue aquí. Bajamos y vamos a dar al enlace que dice descarga aquí nuevamente. Podemos apreciar que hay un botón de donaciones por si alguien desea apoyar esta magnífica página. Una vez dado clic en descargar, nos va a dirigir a un documento en PDF muy completo donde se encuentra el circuito, el diagrama del circuito, el diseño, la fuente, la cual también vamos a necesitar realizar, los circuitos listos para hacer con la técnica de planchado y para quienes tengan más experiencia con la técnica de serigrafía. Al final vamos a encontrar la lista de todos los componentes más el circuito listo para realizar con la técnica de planchado a una escala normal. Podemos descargar este PDF totalmente gratis. Le damos aquí en la parte superior derecha en la flechita donde dice descargar y el documento inmediatamente procederá a descargarse. Posteriormente vamos a adquirir todos los materiales que se encuentran en la lista del PDF que acabamos de descargar para proceder a realizar el primer paso y uno de los más importantes, el cual es imprimir el circuito en papel fotográfico o en papel glossy con una impresora láser. Es muy importante que se haga con impresora láser, ya que si no el proceso no va a funcionar. También cabe aclarar que el circuito que debemos imprimir es el que dice en modo espejo, tanto de la fuente como del preamplificador, ya que el otro solamente se utiliza para realizar con la técnica de serigrafía. Por eso es importante imprimir el que dice modo espejo. Necesitamos imprimir el circuito del preamplificador y también el de la fuente dobladora. Posteriormente vamos a tomar los circuitos ya impresos en papel fotográfico y con impresora láser y los vamos a poner boca abajo sobre la baquelita o sobre el Pertinax, como es conocido en algunos lugares. La placa de Pertinax en este caso deberá medir 24 centímetros de largo por 5.5 centímetros de ancho, ya que vamos a realizar los dos circuitos en una misma placa. Ahora procederemos a transferir la tinta al Pertinax con la ayuda de una plancha común y corriente. Para obtener los mejores resultados se recomienda colocar la plancha en la máxima temperatura. Este proceso debe durar aproximadamente entre 8 y 10 minutos para obtener los mejores resultados. Se debe planchar al principio con delicadeza y suavidad, repasando muy bien los bordes y el centro donde es más común que la tinta no se adhiera. Una vez terminado este proceso, vamos a sumergir nuestra placa con los circuitos ya adheridos a ella en un recipiente con agua fría común y corriente y vamos a dejar reposar nuestra tarjeta por aproximadamente 10 minutos. Después de estos 10 minutos vamos a pasar con las yemas de nuestros dedos sobre el papel con el objetivo de retirarlo muy suavemente y con la delicadeza necesaria para que la tinta no se salga. Simplemente necesitamos retirar el papel. Debemos tener un poco de paciencia en esta etapa ya que el proceso es muy delicado. Una vez terminado este proceso, secamos muy bien la tarjeta con servilletas y procedemos a corregir cualquier imperfección en las pistas que haya podido producirse al momento de retirar el papel. Para ello utilizaremos un marcador de tinta negra permanente. Se recomienda el marcador Sharpie. Se debe revisar muy bien y unir con el marcador cualquier tipo de pista que haya podido separarse al momento de retirar el papel. Una vez terminado este proceso, vamos a colocar en un recipiente que estrictamente debe ser plástico una pequeña cantidad de agua caliente recién hervida y a esta le vamos a agregar un sobre pequeño de percloruro férrico.
Este elemento es muy económico y sencillo de conseguir en las tiendas de electrónica. La función de este elemento será quemar todas las pistas de la placa que no estén protegidas por la tinta negra. Se debe tener especial cuidado con este elemento ya que es tóxico si se ingiere, no produce daños en la piel ni quemaduras, mas sin embargo se debe utilizar guantes porque mancha demasiado. Aprovechando la temperatura del agua, vamos a sumergir inmediatamente la tarjeta después de haber revuelto muy bien la mezcla. Y vamos a agitar el recipiente suavemente con la tarjeta incluida para que el ácido actúe y logre remover el cobre que está sobrando en la placa, es decir, el que no está protegido con la tinta. Este proceso dura aproximadamente 1 hora. Se debe tener especial cuidado al momento de terminar con la placa, ya que es una sustancia que, como se mencionó anteriormente, es tóxica y no se puede desechar en cualquier lugar. La forma correcta de hacerlo es regar la mezcla sobre una roca o sobre arena para no contaminar el medio ambiente y sobre todo el agua. Una vez finalizada esta tarea, se debe revisar la placa a contraluz para mirar que ninguna pista quede unida con otra, ya que esto es un cortocircuito. En caso de que se haya unido, debemos separarla con un bisturí o con un cúter. Finalizado este proceso, ahora pasaremos a hacer todas las perforaciones con una broca de un 32 y de un 64 en todas las pistas, las cuales están marcadas con pequeños puntos. Para finalizar, retiramos la tinta negra con un poco de thinner y un trapo limpio. Al finalizar, la tarjeta debería verse así, con todas las perforaciones realizadas para poder introducir los componentes. Posteriormente vamos a empezar a introducir las resistencias. Estos componentes se pueden introducir desde cualquier lado, ya que no tienen polaridad, mas sin embargo se debe ser muy preciso en su ubicación. Para ello nos vamos a ayudar de la máscara de componentes que se encuentra en el PDF que descargamos al principio. En ella vamos a ubicar las resistencias de 10K, las cuales son las primeras que vamos a instalar. Se debe ser muy preciso a la hora de colocarlas, ya que si nos equivocamos en su lugar, el circuito no funcionará y por ende perderemos todo nuestro dinero. Para empezar vamos a ubicar las resistencias de 10K, las cuales tienen los siguientes colores. Posteriormente abrimos muy bien sus patas para que no se caigan y volteamos la tarjeta para proceder a soldar. Debemos utilizar pasta para soldar para que la soldadura pegue muy bien y sea de mayor calidad. La soldadura debe ser rápida, precisa y debe quedar brillante. Para ello se debe acercar el estaño y el cautín al mismo tiempo sobre el componente que deseamos soldar e introducir el estaño rápidamente sin quitar el cautín, hasta que la pata quede unida perfectamente con la pista de cobre. Para finalizar la soldadura, cortamos los excedentes de las patas con un corta uñas o con un cortafrío. Una vez terminado de instalar las resistencias de 10K, vamos a proceder a ubicar las resistencias de 22K en la máscara de componentes y vamos a realizar el mismo proceso anterior. Estas resistencias tienen los siguientes colores de la imagen. Seremos muy cuidadosos en la ubicación de su lugar, abriremos las patas y procederemos a soldarlas. Se debe ser muy cuidadoso al soldar para evitar unir las pistas, ya que esto produciría un cortocircuito y arruinaría todo el proyecto. Posteriormente vamos a pasar a ubicar las resistencias de 100 ohmios en la máscara de componentes. Recuerden que debemos ser muy exactos en la posición de estos elementos, ya que un fallo podría dañar todo el proyecto. En total son 4 resistencias de este valor y tienen los siguientes colores de la imagen. Procedemos a instalarlas en la tarjeta, posteriormente a soldarlas y por último a recortar los excedentes de las patas con un corta uñas o con un cortafrío. Continuaremos ubicando en la máscara de componentes las resistencias de 100K, las cuales tienen los siguientes colores de la imagen. En total son 3 resistencias de este valor. Las instalaremos, soldaremos y cortaremos los excedentes. Para finalizar con las resistencias, realizaremos el mismo proceso, pero ahora ubicaremos las resistencias de 1K en la máscara de componentes. En total son 3 resistencias de este valor y tienen los siguientes colores de la imagen. Para continuar vamos a instalar ahora los puentes o jumpers en la tarjeta.
Para ello los vamos a ubicar primero en la máscara de componentes. Estos puentes se representan con líneas gruesas y no son más que los sobrantes de las patas de las resistencias que cortamos anteriormente. A estos pequeños alambres sobrantes les vamos a dar la forma de una U con una pinza y los vamos a introducir en donde nos indica la máscara de componentes. En total son 6 puentes. Para empezar con este proceso debemos medir la distancia que hay entre los dos orificios donde va a entrar el puente y tomaremos una pata o un sobrante de una resistencia y la doblaremos para que alcance perfectamente. Posteriormente la introduciremos en los agujeros y doblaremos las patas por debajo para que no se salga. Haremos este mismo procedimiento con los 6 puentes y posteriormente pasaremos a soldarlos y cortar los excedentes. Para continuar vamos a instalar ahora las bases para los circuitos integrados. Estas bases tienen una guía con un agujero en forma de media caña, la cual se debe instalar en el mismo sentido en el que se indica en la máscara de componentes. En total son 3 bases. Posteriormente de haberlas insertado en la placa vamos a soldarlas. Hay que tener mucho cuidado al soldar estos elementos ya que sus patas son muy pequeñas y las pistas en las que se encuentran también, así que hay que ser muy precavidos para no unir con estaño las pistas, ya que como hemos mencionado esto es un cortocircuito. A continuación vamos a proceder a instalar los condensadores, pero primero vamos a aprender a diferenciarlos. En este proyecto vamos a utilizar 3 tipos de ellos: los condensadores electrolíticos, los cuales tienen forma de cilindro y por lo general son negros. Estos tienen polaridad y está representada por la pata más corta y también por una línea blanca que se encuentra en esta misma pata. Esta pata señala el lado negativo del condensador. Es muy importante no equivocarse en el sentido de este tipo de condensador. También utilizaremos los condensadores cerámicos, los cuales tienen por lo general forma de lenteja, y por último los condensadores de poliéster. Estos dos últimos no tienen polaridad, así que no importa el sentido en que los coloquemos, más sí es muy importante, como hemos venido mencionando, la ubicación de los mismos. Recuerden que un error en la ubicación de un componente hará que todo el proyecto no funcione. Para empezar vamos a ubicar los condensadores de símbolo 104, para ello los vamos a ubicar en la máscara de componentes. En total son 4 de estos elementos. El proceso con estos condensadores es muy similar al de las resistencias, simplemente los colocamos en su lugar correcto, abrimos las patas por debajo y posteriormente procedemos a soldar y recortar los excedentes. Este tipo de condensador no tiene polaridad, así que no importa el lado en que los coloquemos. Recuerde revisar muy bien y comparar con la máscara de componentes para no cometer errores en la ubicación de los elementos. A continuación vamos a realizar el mismo proceso, pero ahora con los condensadores de símbolo 105. Estos condensadores son algo escasos de conseguir, mas sin embargo se pueden reemplazar sin ningún problema por condensadores de poliéster de símbolo 474, al igual que el condensador que se encuentra en la parte superior derecha de la máscara de componentes, el cual tiene como valor 2.2 UF o microfaradios. Este condensador también se puede reemplazar por uno de símbolo 474. En este caso vamos a realizar este cambio con todos estos condensadores, lo que nos da un total de 6 condensadores 474. Recuerden ubicarlos muy bien en la máscara de componentes para no cometer errores. Vamos a introducirlos, soldarlos y cortar excedentes. Ahora vamos a pasar a ubicar los condensadores de poliéster de símbolo 152. Estos condensadores tampoco tienen polaridad, así que no importa el lado en que se introduzcan. En total solo son 2 de estos elementos. Los introduciremos, soldaremos y cortaremos excedentes. Ahora ubicaremos en la máscara de componentes los condensadores de símbolo 682. Estos tampoco tienen polaridad y pueden ser de poliéster o cerámicos. En total solo son 2 de estos elementos. Ahora ubicaremos en la máscara de componentes los condensadores de símbolos 102. Estos tampoco tienen polaridad y pueden ser de poliéster o cerámicos. En total solo son 2 de estos elementos. Ubicaremos ahora los condensadores de símbolo 473. Pueden ser cerámicos o de poliéster y no tienen polaridad. En total solamente son 2 de estos elementos.
Para continuar con nuestro proyecto, vamos a ubicar ahora los condensadores electrolíticos. Estos condensadores sí tienen polaridad y hay que tener cuidado en la forma en cómo colocarlos, ya que si nos equivocamos de polaridad podríamos provocar un cortocircuito y por ende una avería de todo el proyecto. Estos elementos se simbolizan con un círculo con una saliente en la máscara de componentes. Esta saliente representa la pata más corta del condensador y por ende el polo negativo. Hay que ser muy estrictos a la hora de colocar el condensador para que este coincida con la máscara de componentes. Vamos a empezar ubicando los condensadores de un UF o un microfaradio. En total son 4 de estos elementos. Una vez instalados en la placa, procedemos a soldar y a recortar los excedentes. A continuación vamos a continuar ubicando los condensadores de 4.7 UF o microfaradios. En total solo son 2 de estos elementos. Recuerden tener mucho cuidado en la polaridad de estos. Los 2 condensadores deben ir con su pata negativa o su pata más corta hacia arriba. Finalizado este proceso vamos a instalar ahora el jack monofónico en la tarjeta. La función de este elemento es permitirnos conectar una entrada de señal, que en este caso puede ser un micrófono o una guitarra. Para ello vamos a pasar a ubicarlo en la máscara de componentes. De este tipo de elementos solo necesitaremos una unidad. Terminado este proceso, ahora vamos por una de las últimas partes del proyecto. Vamos a instalar los potenciómetros. Estos elementos tienen como propósito permitirnos controlar las diferentes frecuencias y también tener un mando del volumen de la entrada de señal, ya sea de la guitarra o de un reproductor. En este caso vamos a empezar de izquierda a derecha con los potenciómetros de la siguiente manera. El primer potenciómetro será doble, es decir de 6 patas, y tendrá un valor de 10K. El segundo potenciómetro será un potenciómetro sencillo, es decir de 3 patas, tendrá un valor de 10K. El tercer potenciómetro será uno doble de 100K. El cuarto también será uno doble de 100K. El quinto igual, uno doble de 100K. El sexto es un potenciómetro doble, pero es de 10K. Y finalmente tenemos un potenciómetro sencillo de 3 patas de 10K. En total tenemos 7 de estos elementos, 5 potenciómetros dobles y 2 potenciómetros sencillos. Una vez instalados vamos a proceder a soldarlos. Se recomienda tener mucho cuidado en que los potenciómetros queden perpendiculares a la placa, es decir que queden derechos, que no vayan a quedar inclinados hacia atrás o hacia adelante. A continuación vamos a pasar a la máscara de componentes de la fuente dobladora. Este es un circuito muy sencillo que solo tiene 4 elementos. 2 condensadores electrolíticos de 2200 UF, los cuales tienen polaridad y se debe tener especial cuidado al colocarlos, comparando con la máscara de componentes para no tener errores. Y 2 diodos 1N4004, los cuales también tienen polaridad. En los diodos la polaridad se identifica con una línea blanca que está marcando el lado negativo del diodo y por ende en el plano también. Vamos a proceder primero a colocar los 2 condensadores de 2200 microfaradios respetando su polaridad. Recuerden que el lado negativo de los condensadores se indica por medio de la pata más corta. Posteriormente instalaremos los 2 diodos, también teniendo en cuenta su polaridad con la línea blanca que traen marcada en uno de sus lados. Una vez insertados en la placa, soldamos y cortamos los excedentes. Posteriormente vamos a recortar 10 pedazos de cable de audio en lo posible o 10 pedazos de cable de buena calidad que tengan entre 10 y 15 centímetros cada uno, a los cuales les pelaremos 3 milímetros en cada uno de sus lados y aplicaremos estaño. Ahora tomaremos 3 de los cables que preparamos anteriormente y los introduciremos en los 3 orificios de la fuente que se indican a continuación. Posteriormente procedemos a soldar y cortar los excedentes.
Ahora llevaremos los 3 cables de la fuente a su lugar de destino en el preamplificador. Para ello vamos a empezar con el cable de la mitad, el cual corresponde a tierra o masa. Este cable lo vamos a llevar a la parte superior izquierda del preamplificador y lo vamos a introducir en el agujero que también está marcado con las siglas GND, que significa masa o tierra. Posteriormente llevaremos los otros 2 cables teniendo muy en cuenta su polaridad. El cable que está marcado con el símbolo más en la fuente se debe introducir en el preamplificador también en el agujero que tiene marcado el símbolo más. Y lo mismo haremos con el otro cable. El cable que tiene el símbolo menos en la fuente también lo llevaremos a su lugar de destino en el preamplificador, el cual también tiene marcado el símbolo menos en una de las pistas de la parte superior izquierda. Para no tener dudas, vamos a verificar en la siguiente imagen el cableado. Observamos que el cable negro en la fuente sale desde el agujero de la mitad y se conecta al primer agujero de la parte izquierda en el preamplificador, donde dice GND, el cual está interconectando tierra. El cable rojo observamos que en la fuente sale del agujero que tiene el símbolo más y llega hasta el preamplificador al segundo agujero que está después de tierra. Por último tenemos el cable verde, el cual está en el polo negativo y se conecta con el mismo polo negativo del preamplificador. A continuación vamos a preparar otro jack estéreo para la segunda entrada del preamplificador. Para ello vamos a utilizar un jack tipo araña que tiene 6 patas y vamos a soldarle 3 cables en las 3 patas que sobresalen en la parte superior. Estas patas forman un ángulo de 90 grados y pueden observarse que van desde el lado del jack hasta la parte superior. A continuación vamos a tomar el cable del jack que está más cerca de la tuerca o del agujero por donde se introduce el plug y lo vamos a llevar hasta el agujero central de la entrada de señal del preamplificador, como se indica en la siguiente imagen. Posteriormente vamos a soldar e introducir los otros 2 cables. Estos cables no tiene importancia en qué lado se coloquen. Lo importante es colocar el cable que está cerca de la tuerca en el agujero de la mitad, ya que este cable es el que representa tierra o masa y debe ir en el agujero de masa del preamplificador. Estando casi por finalizar todo el proyecto, vamos a aterrizar el preamplificador. Para ello vamos a soldar un cable en la parte superior izquierda, el cual está conectado a tierra, y este a su vez lo soldaremos al chasis del transformador. Esto se hace para descargar todas las corrientes parásitas que pueden producirse y pueden ocasionar ruidos al momento de usar el preamplificador. Posteriormente vamos a conectar el transformador al preamplificador. Para ello debemos identificar las partes del transformador. Los 2 cables de abajo serán la salida de corriente, los cuales proporcionarán 12 voltios que son los necesarios para poder alimentar este proyecto. Y los otros 2 cables son la entrada de alimentación para el transformador, los cuales se conectan directamente a un toma corriente o a un enchufe de nuestra casa, que en mi caso es de 110 voltios, pero en algunos países es de 220 voltios. Vamos a tomar los 2 cables de salida de corriente, es decir, los cables que dan 12 voltios, y los vamos a introducir en los 2 agujeros libres de la fuente. Como penúltimo paso, solo nos queda conectar nuestro amplificador a nuestro preamplificador para disfrutarlo. Cualquier tipo de amplificador estéreo va a tener en su entrada de señal 3 cables. Estos 3 cables deben conectarse a la salida de señal del preamplificador. El punto de conexión en el preamplificador se encuentra en la parte superior izquierda con los 3 últimos orificios. Hay que tener muy en cuenta la polaridad de estos 3 cables. En cualquier amplificador vamos a tener un cable que está conectado a masa o a tierra y vamos a tener respectivamente 2 cables con entrada de señal derecha y entrada de señal izquierda. Lo importante es conectar el cable de tierra del amplificador al punto de tierra del preamplificador. Para ello se recomienda revisar muy bien la máscara de componentes para no cometer errores. El cable de tierra del amplificador lo vamos a conectar al orificio superior del preamplificador, como se muestra en la siguiente imagen, y los otros 2 cables no tienen importancia en el orden en que se los coloque.
Una vez terminado todo el cableado, vamos a limpiar la tarjeta con thinner y un cepillo de dientes. Posteriormente vamos a secar muy bien y vamos a revisar a contraluz que no haya ninguna pista que esté unida con otra, ya que esto es un cortocircuito. Posteriormente pasaremos a instalar los últimos elementos, que son los circuitos integrados. Vamos a instalar los dos TL072 en la parte izquierda y el TL071 en la parte derecha. En estos circuitos integrados es muy importante mirar la orientación en la que se deben instalar. Los circuitos integrados traen marcado con un punto la parte en que está su pata número 1. En este proyecto, la pata número 1 de todos tres integrados debe ir hacia abajo, es decir, hacia la parte de los potenciómetros. Empezamos instalando el primer circuito integrado TL072 en la parte izquierda, verificando que la pata número 1 quede hacia el lado de los potenciómetros. Después instalamos el segundo TL072 igual y por último el TL071. Una vez terminada esta etapa, ya estamos listos para probar nuestro preamplificador. Una vez terminado todo el proyecto, solo nos queda realizar la prueba de sonido en vivo. Para ello vamos a utilizar un celular, el cual lo vamos a conectar en la entrada de señal de baja ganancia. Este preamplificador cuenta con dos entradas, una de baja ganancia y una de alta ganancia, la cual se utiliza para instrumentos. Vamos a buscar un archivo de audio en el celular y podemos observar que el preamplificador funciona perfectamente. Podemos controlar el volumen, podemos observar el realce de las frecuencias altas, de las frecuencias medias y de las bajas.